El jueves pasado se estrenó una película que trata sobre un tema del cual no suele hablarse si no le toca vivir esa situación a uno mismo o a alguien de la familia. Instante cuenta la historia de personas que se conocen durante un tratamiento oncológico. Pablo Yotich es actor y protagonista de Instante, una película que cuenta también con el protagonismo de Manu Viale, Maggie Bravi y Alejandro Fiore. ¿Cómo estás? Cristian te saluda, Pablo. Hola chicos, ¿cómo están? Acá los veo. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Acá, arrancando el fin de. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por arrancar el fin de con nosotros para Yo Quiero Verte, por regalarnos parte de tu tiempo. Y viendo el tráiler que dura menos de 2 minutos, uno ya comienza a sentir algo cuando ve de qué va la cosa. Contanos, si querés, un poquito más sobre la trama de Instante y qué papel te tocó encarnar en la película a vos. Bueno, a ver, Instante no deja de ser una historia de amor, una muy linda historia de amor. Está atravesada por dos personas. Digo, tiene un poco eso que tienen las comedias de los opuestos. Uno está muy mal económicamente, ella viene de una familia acomodada, pero se encuentra en una situación límite de salud, se conocen en un tratamiento oncológico y ahí empieza a aflorar lo que realmente importa en la vida, que son las pequeñas cosas, las conexiones, la condición humana. Este, y la aceptación o la negación según cada personaje, cada persona, cómo lo va llevando. En este caso lo empiezan a afrontar de dos maneras muy distintas y, y bueno, nada, esta mala noticia hace que se junten y que empiecen a valorar algunas otras cosas en donde ya la enfermedad pasa a un segundo plano. Empiezan a compartir la vida o lo que les queda de vida, eligen compartir la vida. Y ahí, bueno, empiezan a surgir un montón de cosas que le pasan a los personajes y al público le pasa completamente lo opuesto. Que capaz que la gente, que por lo menos es nuestra intención, que el espectador quizás esté pensando, che, a fulano le queda poco, pero ellos no están pensando en eso. Están pensando en vivir, por eso el título, ¿no? Instante. Y esta pareja tiene, bueno, como se conocen en un grupo oncológico, tienen una terapeuta que es su primer grupo de terapia que tiene que afrontar. Y se empieza a replantear la profesión. Como terapeuta también hace terapia y se empieza a replantear en qué puede ayudarlos a ellos, porque siente que no, que no está haciendo nada. Y bueno, y ahí empieza a replantearse su profesión, habla con su terapeuta, que también tiene sus problemas, pero con un bagaje de 20, 30 años de experiencia en la materia. Entonces te das cuenta un poco que todos tenemos lo mismo quilombo, ¿no? El que tiene experiencia, el que recién arranca, ellos dos que vienen de dos situaciones completamente distintas, de dos mundos distintos, pero en un punto todos conectan. Hola Pablo, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola Ana, un gusto. Igualmente. Quería preguntarte un poco cómo fue el camino de ir preparando este personaje, teniendo en cuenta, como decía el tráiler, que son personajes que no están viviendo su mejor momento, pero que en ese instante pueden encontrar el amor real. Bueno, mira, a priori no era un personaje complejo para, para interpretar desde la actuación, porque es bastante sencillo, es un tipo muy reconocible, o sea, no estamos hablando de que tenga algún problema psicológico puntual, sino a veces era hacer menos cosas que buscar más. Lo complejo, y creo que fue lo que funcionó, eh, era generar los vínculos, que sean creíbles, que sea creíble la historia de amor, que sea creíble el vínculo. Este personaje tiene una hija de 15 años y de golpe lo más, tiene un taller mecánico, bueno, tiene una vida, pero de golpe lo más importante es, para él, es poder llegar al día del cumpleaños. Entonces fue trabajar todo desde lo simple, es decir, che, mira, ¿qué me importa? Comprarte la torta del cumple. Pero bueno, para eso era muy importante tener un vínculo con la otra actriz, con Selene, que hace de mi hija.
con Manu, que hace de la que nos enamoramos. Nosotros dos transitamos una maravillosa historia de amor, ella estando en pareja por casarse, por viajar a España, con todo un vínculo con su familia. Y bueno, nada, eso estuvo muy bueno porque le pusimos muchísimo trabajo a la preproducción, digamos, a ensayar, a leer el guión. Digo, todo esto que le estoy contando que hasta me cuesta poder explicar o resumirlo, eh, ese era el desafío, cómo hacemos que se entienda y que no sea esto un cocoliche que la gente después no entiende nada. O sea, entonces fue con todo este bagaje de información, después resumirlo en pequeñas cosas, en una mirada, en un gesto, no querer explicar tanto, sino que cine, que se entienda con imágenes. Tal cual, y pensaba que llega también en un momento esta película en donde conecta mucho con la realidad actual, en donde muchas veces detrás de un diagnóstico existe una historia, existe una persona, existe una familia que en el contexto actual le cuesta también poder acceder a medicamentos, a un tratamiento. ¿Cómo fueron las primeras repercusiones después del estreno de la película, teniendo en cuenta también ese contexto actual en el que está enmarcado? La película estuvo más apuntada a lo humano que a lo político, a lo social. No nos imaginábamos cuando empezamos a trabajar en el guión de Instante que iba a haber un ataque tan brutal a la salud pública, a la salud en general, porque hoy, bueno, a colación de esta película, la otra vez hablábamos con una chica que nos contaba que ella tiene que hacerse una sesión de quimioterapia, que ya se la hizo, de hecho. Después se curó o le bajaron no sé cómo se dice, los datos, me dicen, pero no son los datos, los Los niveles, marcadores. los marcadores. Entonces tiene que volver a someterse a una quimioterapia. Pero hay otra alternativa que es una pastilla vía oral que si la toma tiene que evitar pasar por la quimio, porque se le caiga el pelo, porque le bajen las defensas y todo lo que eso conlleva. Pero claro, al gobierno nacional, al desfinanciar los medicamentos oncológicos, esa pastilla sale como 30 millones de pesos o algo así, ¿no? por semana. Entonces no le queda otra, porque las obras sociales ahora no tienen la obligación de cubrirlo, las prepagas tampoco. Y no es solamente un problema de la clase media, porque de la clase alta, porque 30 millones no tiene cualquiera. Es un problema de todos. Porque aparte esa chica tiene familia, amigos que también sufren, y eso también se marca en la película. Y bueno, nada, por supuesto que si este contexto hubiera existido, yo creo que también lo hubiéramos podido poner en nuestra ficción. No existió cuando se escribió este guión. Pero bueno, por lo menos la peli sirve también para poner eh, a la luz, humildemente, desde nuestro lugar, este contexto que estamos viviendo en el país, no solamente, en todo sentido, porque el cine está desfinanciado, la salud está desfinanciada, eh, hay vidas que se pierden por decisiones políticas. Y creo que la peli un poco muestra eso, ¿no? Sale del título de el gobierno desfinanció la salud, que es un título, que en la película muestra que detrás de eso hay historias de amor, hay familias, hay otra cosa que va más allá del título. Es el daño que le hace a esas personas, que puede ser cualquiera de nosotros, esas políticas. Esas antipolíticas más que políticas. Sí, sí. Pensaba en esto que decías, en este poner a la luz, en este lugar tan importante que tiene el arte de mostrar distintas realidades y llevarnos a reflexionar sobre lo cotidiano de nuestra vida. ¿Qué fue aquello que a vos quizás en tus inicios te llevó a querer dedicarte a la actuación y a tener este rol, ¿no? De mediante un personaje dar vida y sacar a la luz tantas realidades que si no muchas veces quizás quedarían opacadas o no conoceríamos de la misma manera. A mí la actuación me fascinó desde muy temprana edad. Me encontró primero actuando en una novela que se llamaba Trillizos, hace muchos años atrás. Y como me gustó, a partir de ahí empecé a estudiar teatro, en mis épocas de colegio secundario.
Y ahí hice muchísimas novelas. Pero después, con el tiempo, encontré una historia que me había encantado, que era una obra de teatro, que contaba la historia de tres hermanos, un militar, un cura y un militante peronista en plena dictadura. Este militante peronista termina desaparecido, pero con el tiempo su hija es restituida, o sea, vuelve a encontrar su identidad con su familia biológica. Eh, Toda esa preproducción de esa peli, cuando se iba generando de esa obra de teatro, cuando se iba generando el guión, el encuentro con las abuelas, después la obra de teatro no se hizo. Yo tomé ese guión y decidí hacer una película desde la ignorancia absoluta, pero la terminé haciendo. Me llevó como 10 años hacer la peli. Conseguir el financiamiento, escribir el libro para cine y todo lo que eso conllevaba. Y ahí encontré, creo, una otra, como que se resignificó mi vocación. Ahí dije, bueno, dentro de la actuación me siento cómodo en el cine. Por supuesto, sigo laburando como actor a veces porque hay que ganarse el mango, laburar, me encanta, me apasiona, pero puedo darme estos lujos porque conozco gente que está tan loca o más loca que yo, que dice, che, juntémonos a hacer una película. Entonces, una vez por año o una vez cada 2 años, nos tomamos estas atribuciones de hacer películas como Instante, como fue esa película El Abismo Todavía Estamos, que ahora está en Amazon también. De decir, vamos a hacer esto, pero porque nos gusta. Eh, Más en este contexto, es todo un desafío. Cuando toman al arte, a la cultura, como un enemigo, cuando viene un presidente y asume, lo primero que hace es decir que los actores son, bueno, barbaridades que dice, que la cultura no sirve para nada, desfinanciarla, cerrar el Ministerio de Cultura, a jugar a la timba con los recursos del Instituto Nacional de Cine. Entonces, en ese contexto está buenísimo porque, digo, uno puede salir a responder, a insultar con las mismas armas, pero me parece mucho más loable esto de juntarnos, de hacer una película, de cuando te dicen que nadie ve películas argentinas porque son una porquería, encontrar una plataforma, yo creo que debe haber 2 o 3 en el mundo, de las más importantes. Amazon es una de ellas, Prime Video es una de ellas. Entonces digo, tan mala no debe ser como para que una plataforma internacional la pueda adquirir. Entonces me parece que es una buena respuesta y es un buen mensaje al, a los oyentes, a los espectadores, al público, de decir, che, mirá que todo lo que te están diciendo acá, te estoy mostrando todo lo contrario. La película se ve. Los Bastardos, que es una peli que hicimos hace 2 años, este año, fue lo más visto en Amazon en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, la gente las elige, evidentemente. Hay que darle la posibilidad al público de que las pueda ver. Y si hubiera un Estado que incentiva, hubo muchos estados que tomaron el cine, que lo desfinanciaron. Digo, tampoco voy a ser ingenuo y decir, che, el gobierno de Milei es el primer gobierno que desfinancia el cine. No, ya lo vimos con De la Rúa, lo vimos con Macri, en fin, con muchísimos gobiernos. Pero la particularidad de este es que es muy violento, que lo ataca directamente, no lo desfinancia, lo ataca. Y me parece que eso es innecesario. Vos podés decir, mira, en este momento los recursos no los puedo poner acá, pero de ahí a atacar violentamente con el aparato del Estado es tremendo. Tenés una extensa trayectoria. De hecho, mencionabas Trillizos. Esa novela, si no me equivoco, es de fines de los 90, con lo cual tenés aproximadamente 30 años como actor y seguramente habrás interpretado una gran cantidad de personajes. No sé si alguna vez te había tocado participar en una producción que trate específicamente sobre una enfermedad, porque me imagino que este papel que te toca en Instante es de esos por ahí papeles que vos decís, bueno, este lo puedo poner, lo puedo mostrar orgullosamente en mi CV, me imagino. Por supuesto, este personaje, de hecho, en la peli esta la produjimos entre los cuatro protagonistas somos los 4 productores también. Y un poco a colación de esto que te venía diciendo, dijimos, che, vamos a hacer la película que nos gusta. Nuestro desafío fue ese, vamos a hacer una peli que nos dé orgullo mostrarla. Ya que la estamos haciendo para despuntar el vicio, porque tiene una eh, muy amateur también, muy cooperativista, como se fue haciendo. Entonces dijimos, che, vamos a algo bien. No tenemos una productora acá que atrás que nos dice, nada, en el medio tenés que hacer volar un auto. O sea, contemos una historia humana
pero que nos guste mostrar. Por eso también la estamos difundiendo entre los cuatro, moviéndola por todos lados, porque pues estamos muy contentos de mostrar esta peli. De haberla estrenado también, que digo, cuando arrancás una película nunca sabes si la vas a estrenar y bueno, aparte en el medio le dijimos a montar, no sé, llamamos director de fotografía, camarógrafos, sonidistas, che, se suman acá que se va a estrenar. Pero bueno, todos dijeron, bueno, nos sumamos porque te queremos, pero no te creo mucho que se estrene y bueno, se terminó, no le mentimos a nadie, entonces ahora la mostramos como diciendo, ¿vieron que era verdad? Qué lindo cuando esos sueños, cuando aquello que uno verdaderamente ama hacer se concreta, como vos decías, se transforma en una realidad y en una realidad tan importante de mostrar como vos nos contabas. En el programa siempre nos interesa dar mucho lugar a esto que vos nos contabas sobre tu vocación, ¿no? Sobre descubrir aquello que uno verdaderamente ama hacer y que en ese hacer que uno verdaderamente ama, también uno puede hacer algo bueno por los demás y transformar para mejor la realidad que lo rodea, que es precisamente esto que vos nos estabas contando y que están haciendo con esta película. Bueno, el cine también tiene esa particularidad, que digo, esta peli está, por ejemplo, hecha para que puedan ir los padres con los hijos, o sea, a ver una peli. Generalmente todas las últimas películas que estamos haciendo tratamos de incentivar eso. Digo, tomamos el cine como un contenido que se ve en una pantalla gigante, al margen de que después esté en plataforma, que vos podés ir con tu pibe a la sala o con tu pareja, que se puede ir en grupo, que después de eso se entiende que se van cada uno va a comer algo, a tomar algo y charla un poquito de la peli, y eso creo que cuando hay pequeños disparadores en la película que después hagan que se pueda tener una charla y comentarlo y debatirlo y tener distintas opiniones, esa es la magia que va, por lo menos en mi caso, que tiene el audiovisual, la película, a diferencia de una serie, que vos decís, bueno, veo 2 capítulos hoy, la semana que viene veo otro, cada uno la puede ver por separado, digo, el cine todavía conserva eso. Instante también está disponible en Prime Video, una película de Daniel Silvera, Pablo Bustos y Álvaro Galar Salima, protagonizada por Manu Viale, Maggie Bravi, Alejandro Fiori y Pablo Yotich, a quien le agradecemos por este contacto con Yo Quiero Verte. Bueno, y buen fin de semana también, Pablo. Gracias, chicos. Buen fin de, que gane Boca, que gane, por favor. En eso no comparto, pero bueno. Pasaba justamente acá Pablo Yotich, actor protagonista de Instante, una película que justamente cuenta con un gran elenco protagónico y que podés ver en Prime Video, y una película que realmente seguramente te va a llegar a lo profundo del corazón.